wanted to be. I look exactly like what you had always wanted to see. When I pretend I can forget about the criminal I am, stealing second after second just cause I know I can. But I can't pretend this is the way it'll stay. I'm just trying to... La región cervical consta de 7 vértebras. Sus articulaciones intervienen en los movimientos del cuello y la cabeza. Sus trastornos funcionales son frecuentes. Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de describir las características de la séptima vértebra cervical C7. Debido a la situación anatómica más expuesta y con gran flexibilidad por encima de la zona torácica más rígida, la columna cervical es la que más se afecta en los traumatismos. La causa más frecuente son los accidentes de tráfico, seguido de las zambullidas en piscinas, las caídas en general y las heridas por armas de fuego. Dentro de la columna cervical, la vértebra más frecuentemente afectada es la C2 y en segundo lugar la región cervical baja, la C5, C6 y la C7. La lesión aguda cervical puede clasificarse en relación con la localización, el mecanismo lesional o el grado de la estabilidad de la misma. Dentro de un punto de vista de la estabilidad, la de la columna cervical por debajo de la C2 podemos determinarla en relación con el grado de afectación de dos columnas biomecánicas, la columna anterior, la columna posterior. Si ambas columnas están afectadas, la columna cervical podrá moverse como dos unidades independientes, existiendo un elevado riesgo de lesión neurológica. Por el contrario, si solo una columna está afectada y la otra mantiene la integridad, el riesgo de lesión medular será mucho menor. Un esguince cervical se define como una lesión de los tejidos blandos del cuello, normalmente producidos por un movimiento brusco de la cabeza, como el que se produce cuando recibimos un choque por detrás de nuestro vehículo. Este tipo de movimiento provoca una fuerte tensión de los músculos y los ligamentos que forma el cuello, y si esta tensión es excesiva, se produce un esguince cervical, también conocido como su movimiento característico como un latigazo cervical. En la imagen podemos ver claramente el mecanismo que provoca el esguince cervical. El cuello se mueve como un látigo. Ligamentos y musculatura del cuello padecen sus consecuencias. El golpe trasero hace que el respaldo del asiento se empuje con fuerza contra el conductor, haciendo que su tronco se desplace hacia adelante en relación al cuello y la cabeza del ocupante. Al llegar al límite de elongación de los músculos del cuello, se produce el movimiento contrario de este hacia detrás, produciéndose una hiperextensión. Cuando es muy fuerte, tan solo el ligamento cervical anterior y las fibras anteriores del anillo del cuello hacen oposición al movimiento, pudiendo producirse incluso roturas de fibras. Al frenar el movimiento del coche y por la propia inercia, el cuello realiza el movimiento contrario al anterior, es decir, se produce una hiperflexión, rebotando hacia adelante con la propia ayuda de los músculos flexores del cuello. En el caso de que además se produzca un nuevo choque contra un vehículo situado delante, este movimiento será aún mayor, pudiendo provocar mayores daños. When I pretend everything is what I want it to be, I look exactly like what you had always wanted to see. When I pretend I can forget about the criminal I am. Para la creación del modelo optamos por buscar modelos ya hechos, para comenzar a desarrollar el propio. Mientras esto sucedía, decidimos realizar pruebas, las cuales consistían en simular los modelos obtenidos, para ver qué relación había entre estos. Para ello utilizamos dos diferentes CADs, SolidWorks y COMSOL. Los modelos fueron importados a estos softwares. Comenzamos a realizar la simulación para obtener nuestro modelo de la deformación de la vértebra C7. ¿Qué puede ocurrir después de un choque automovilístico? Durante el desarrollo de las simulaciones nos encontramos con varios errores, en los cuales no se permitía realizar ningún cambio, ya que los modelos estaban constituidos como un solo sólido. Es así que llegamos a la conclusión de que para aplicar diferentes fuerzas es necesario crear la figura compuesta por varios sólidos, puesto que las fuerzas se aplican de manera proporcional a los distintos lados del modelo. When I pretend everything is what I want it to be, I look exactly like what you had always wanted to see. When I pretend I can forget about the criminal I am, stealing second. Realización de vértebra C7. Como primer paso, se realizó el trazo de acuerdo a las medidas de la vértebra, que previamente ya se había investigado. Después de esto, se hizo el trazo en plano. Esto quiere decir que es un trazo normal, como si lo dibujaras con un lápiz en una hoja. Al concluir este paso, se excluyó el componente para dejar libre
la parte de la vértebra en donde pasa la médula espinal. Después de esto se realizó el redondeo de los perfiles para asemejar así la figura de una vértebra. Posteriormente se le aplicó un material parecido a la resistencia y al comportamiento de los huesos, ya que el programa como tal no te arroja el material de los huesos. Tuvimos que agregar un material muy parecido, esto con la finalidad que al hacer el análisis de esfuerzo o al aplicar el esfuerzo, ver el comportamiento de cómo se deformaba la vértebra y así obtener una simulación del choque automovilístico como nosotros lo requeríamos. Después de obtener la vértebra C7 en 3D, proseguimos a hacer un análisis para aplicar la fuerza y presión que nos llevará a la simulación de un choque automovilístico. When I pretend everything is what I want it to be, I look exactly like what you had always wanted to see. When I pretend I can forget about the criminal I am, stealing second after second just cause I know I can. But I can't pretend this is the way it'll stay, I'm just trying to... Listo, lo siguiente que haremos es abrir nuestra vértebra hecha en SolidWorks. Tardará un momento. Una vez ya cargada, lo siguiente que haremos es declarar un material. Nos vamos en materiales y aquí nos indica que aún no cuenta con ningún material. Así que le damos clic derecho en editar material y nos va a arrojar una serie de materiales que nos ofrece SolidWorks. Todos estos, nosotros podemos elegir cualquiera. En este caso escogeremos acero. ¿Qué tipo de acero? Le damos en aplicar y cerrar. Ya nos lo aplicó. Esta es nuestra vértebra C7. Toda fue desarrollada aquí. Lo siguiente que haremos es en opciones y complementos. Esto nos arrojará uno de los complementos que es SolidWorks para simular la fuerza que vamos a aplicarla. Listo, ahora tardará unos minutos en cargar el módulo de simulación y listo, ya lo cargo. Aquí está, le damos clic. Y le damos en nuevo estudio para crear la deformación que se hará de forma estática. Ahora en sujeciones, esto aquí, geometría fija, esto lo vamos a decirle qué es lo que queremos que quede fijo o lo que no se mueva. Y le damos en esta parte que es donde no se le va a aplicar la fuerza o es donde va a quedar completamente inmóvil. Una vez hecho ya, ahora le damos clic y la flecha nos dice cuál es la fuerza que se está aplicando y que no se va a mover. Ahora la componemos y en cargas externas, esto es lo más importante, ya que aquí es donde le vamos a indicar en qué parte queremos que se aplique la fuerza y de qué forma. Podemos aplicarla en esta sola parte, en esta otra o aquí. Miren las flechas, estas flechas están indicando de
la forma en que se va a aplicar la fuerza. Así que seleccionamos todo esto. Listo. Todos los puntos que se podemos apreciar son la fuerza que se le está aplicando. Listo. Ahí. Una vez listo esto. Ahora aquí le decimos crear malla y ejecutar. La está cargando, tardará unos segundos. Listo, ya está. Aquí nos está mandando ya nuestra malla. Y esta es la fuerza que se le aplicó a nuestra vértebra. Podemos observar cómo quedó lateralmente. Toda esta es la deformación que está generando, ya que aquí se le está aplicando en esta parte más fuerza. Y vemos como aquí no se deformó, ya que aquí le colocamos que quedara fijamente. En todo. A ver. Aquí se ve, podemos observar en qué parte hay más flechas y es donde más se está deformando. When I pretend everything is what I want it to be. Esto I look sería exactly todo. like what you had always wanted to see. When I pretend I can forget about